Buen día. A continuación presentaremos la unidad 1 de la materia de macroeconomía. Esta unidad se llama Antecedentes de la macroeconomía. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la economía? Yo entiendo que la economía es la resolución de las necesidades y la generación y administración de las riquezas. La economía, según el autor Lionel Charles, es la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad. Pues para mí la economía es una ciencia que estudia las necesidades del ser humano y qué productos o servicios se pueden producir para poder satisfacerlas. La economía pues se divide en dos ramas, que es la macroeconomía y la microeconomía, de las cuales pues en las siguientes preguntas hablaremos de ellas. Nuestra compañera Jacqueline pues está teniendo problemas con su micrófono para poder participar en esta discusión, mas sin embargo pues yo voy a leer las respuestas, perdón, que ella tiene. Y pues para ella la economía es una ciencia social que se encarga de las elecciones de los individuos, las empresas, gobiernos y sociedades, de cómo enfrentan la escasez y los incentivos que influyen en sus decisiones. La siguiente pregunta es, ¿qué es la macroeconomía? Para mí la macroeconomía es la que estudia los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables. Para mí la macroeconomía es el estudio del comportamiento, estudia su comportamiento de los indicadores agregados como el PIB, que busca entender y estudiar el comportamiento de cada individuo para prever una crisis económica. Por mi parte, pues la macroeconomía es una rama de la economía o una división que estudia pues las variables económicas, las cuales pueden ser el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto pues es un estudio de la producción de un país, la cual pues arroja cuáles son sus actividades que más fortalecen la economía del país. La respuesta de nuestra compañera Jacqueline, pues es que es el estudio del desempeño de la economía a nivel global y nacional. Como siguiente pregunta es, ¿qué es la microeconomía? Para mí la microeconomía es la que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como lo son los trabajadores, los consumidores, las empresas y los inversores. Para mí es el estudio de los bienes, los precios y los mercados y también los agentes económicos, el cómo y por qué cada individuo tiene pensamientos económicos para satisfacer sus necesidades e intereses. Y pues para mí la microeconomía es también una rama de la economía que pues estudia en este caso los agentes individuales. Como lo dijo ya mi compañera Yaneli, pues los agentes individuales pueden ser los consumidores, los que fabrican, los inversores, entre otros. Dentro de este enfoque microeconómico podemos encontrar varias teorías, las cuales pues podrían ser la teoría del consumidor, que es cómo el consumidor elige sus productos o servicios dentro del mercado. También tenemos lo que es la teoría de la demanda, que es el índice de venta que tiene una empresa en cuanto al consumo del mercado, y la teoría del productor, que es cuánto producir, también dependiendo de la demanda, la variación que tiene la demanda y para poder ofertar hacia los consumidores. La respuesta de nuestra compañera Jacqueline es que es el estudio de los agentes económicos individuales. Como siguiente pregunta tenemos, bueno, menciona cinco modos de producción. Los que yo tengo en claro son la de comunidad primitiva, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo y el socialismo.
Para mí son, como los comentó mi compañera, es la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo también. Pues sí, yo también tengo la misma respuesta. Y pues voy a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Como por ejemplo la comunidad primitiva, pues es cuando el ser humano empezaba a aparecer para poder hacer fértiles las tierras, empezaban a plantar y a obtener fruto de ello. También cabe mencionar que en esta época pues se descubrió lo de la rueda y esto fue como un paso para poder introducir la moneda al mercado. En la comunidad primitiva, una de las características principales era que se manejaba a través del trueque. El segundo modo de producción pues es el esclavismo y pues aquí se tenía la parte obrera y pues la parte que mandaba pues a los obreros. Entonces a los obreros no tenían derecho de gozar de tierras ni de ninguno de los frutos que se sacaban de ellas. Para lo cual pues quienes les mandaban a los obreros les repartían lo que era el sustento como es la comida. También tenemos el feudalismo, en donde decimos que ya se empezaban a ver lo de las clases sociales, y se dividía en tres clases sociales, que era el clero, permítanme un segundo, es el clero, los siervos y la nobleza. La nobleza pues estaba integrada por aquellos dueños de las grandes tierras en donde se producía. El clero pues estaba conformado por todos los integrantes de la iglesia, los cuales regulaban pues el comportamiento de los obreros, de los siervos en este caso. Y la tercera es los siervos, que era el grupo social más pobre de estas tres clases sociales, y eran los que producían, los que criaban a los animales, y les tocaba hacer trabajos artesanales, entre otros. También sigue pues el capitalismo, que pues también se seguía con las clases sociales, y aquí pues los obreros también no gozaban de esas tierras. También tenemos lo que es el socialismo, y es cuando se eliminan las clases sociales para que haya un equilibrio entre los obreros y los que tenían las tierras. Se dividían las tierras para que todos obtuvieran una producción. Y la respuesta pues de nuestra compañera Jacqueline es que es comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Como siguiente pregunta es, ¿cuáles son las escuelas del pensamiento económico? Yo tengo entendido que es la liberalista, la neoclásica, la clásica, la monetarista, la fisiócrata, la mercantilista y la socialista. Yo tengo entendido también las de mi compañera. Puede explicar algunas. La fisiócrata, viene del tiempo del siglo de la mitad del siglo del 18, 17. Su autor es Francis Gesner. También la clásica, la neoclásica, la keynesiana, el mercantilismo, monetarismo y el socialismo. Más que nada, estos son. El que más me llamó la atención fue el monetarismo, que fue del año de 1970. Este, él más que nada se encargaba de analizar el monetarismo de la sociedad, es- y explicaba la determinación del nivel del precio. Pues sería todo de mi punto de vista. Pues yo tengo que las escuelas son fisiócrata, clásica, neoclásica, el keynesianismo, mercantilismo, monetarismo y socialismo. Las cuales, pues cabe mencionar que no por decir escuela se refiere a un colegio, sino que más bien es un pensamiento pues económico, en el cual pues va a tener variaciones, depende de, pues como dice, el pensamiento de cada uno de los autores de estas escuelas. Y a continuación pues les voy a leer la
respuesta de mi compañera Jacqueline, que es la mercantilista, fisiócrata, clásica, marxismo, neoclasismo, keynesianismo y neoliberalismo. ¿Qué expresa el flujo circular de la economía? Creo que expresa cómo funcionan las actividades económicas dentro del mercado de la economía, pues pretende explicar cómo se relacionan los tipos de agentes económicos. Sigue tú, Andrea. Sí, pues sí, en este caso, como dice mi compañera, pues el Estado es quien entra como un regulador entre todos los agentes económicos, ya que sabemos que pues el Estado es quien define las leyes en el país y también quien pone reglamentos para las relaciones públicas. Y pues nuestra compañera Jacqueline tiene como respuesta que el flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de las actividades económicas dentro del mercado. ¿Cómo se relacionan los factores del flujo circular con el Estado? Yo siento que se relacionan al enviar y adquirir factores y bienes de servicios en los mercados. Y pues sí, como lo decía ya anteriormente, pues el Estado es quien regula entre los agentes económicos para poder definir cuáles actividades van a desempeñar cada uno de ellos. La respuesta de nuestra compañera es que el Estado funciona como regulador entre los agentes económicos. ¿Para qué sirve una variable macroeconómica? Yo siento que sirve para poder descubrir qué tipo de actividad económica hay dentro de un país y para así saber cómo está evolucionando con el paso del tiempo en ese mismo lugar. Una variable para mí económica sirve para el evolucionismo del interno, para una mejor economía del país. En mi punto de vista, pues las variables económicas nos sirven para medir pues la economía de un país. Como lo sabemos, una de las variables es el Producto Interno Bruto y pues se encarga de medir la riqueza de un país. Entonces, también el Producto Interno Bruto nos sirve para saber cuáles actividades económicas benefician en mayor grado o porcentaje al país y cuáles son las más vulnerables para poder así tomar decisiones si eliminamos alguna de esas actividades que se generan dentro y sacar unas nuevas o dejarlas como están. La respuesta de la compañera es que las variables económicas nos sirven para medir la economía de un país y por esto mismo es muy importante porque nos ayuda a ver cómo va evolucionando. ¿Cuáles son las variables económicas y por qué son importantes? Las más importantes creo que son la del Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los servicios y de todas las mercancías finales. La de la inflación, que es la variable que hace que indica el aumento generalizado de los precios. La tasa de intereses, la balanza de pagos y el desempleo. Y siento que es importante ya que son fundamentales para saber en qué ciclo económico estamos o para entender qué políticas económicas podrían ser más efectivas. Bueno, sabemos que algunas de las variables son el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de desempleo en el país, la deuda privada, deuda pública y déficit público. Pues el Producto Interno Bruto, como ya lo expliqué, pues son todas las actividades que generan riqueza para el país. En la inflación, pues es el aumento de precio en la materia prima para poder generar un producto o servicio. En este caso de la inflación, pues quienes salen afectados son los consumidores y también los productores, ya que los productores al poder generar riqueza pues necesitan un capital
El capital es invertido en la materia prima, la cual pues al estar subiendo, sube también el precio del producto final. Entonces aquí es cuando entra el consumidor afectado por la parte del alza de los precios y que éste tiene que invertir aún más en la compra de ellos. La respuesta de nuestra compañera Jacqueline pues es el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la deuda privada, deuda pública y déficit público. ¿Qué son los problemas macroeconómicos? Yo creo que son una mala distribución de riquezas que trae consecuencia de un PIB, generando con eso un nivel realmente inferior, provocando daño a nuestra economía. Pues en sí, como dijo mi compañera, es el crecimiento económico de la productividad, como la inflación, el desempleo, el definir el público, también el déficit interior de la competitividad del país. Sí, pues los principales problemas macroeconómicos, perdón, es la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el ciclo económico. Para ello, pues cabe mencionar que son actividades que tienen variación y que pues en las bajas que tiene afectan la economía del país. Para ello, pues se dice que la inflación es el porcentaje de cambio que medimos en un periodo determinado. Estamos hablando que el periodo se puede considerar de un año y que es la disminución del valor del dinero en la relación con los productos o servicios que se generan. Para ello, pues también tenemos el crecimiento económico que está caracterizado por el Producto Interno Bruto y el ciclo económico que se divide en 4 etapas, que es la expansión, el auge, la recesión, la depresión o crisis, en la cual pues existe una crisis económica dentro del país. Y pues la respuesta de nuestra compañera es que es el crecimiento, que los problemas económicos son situaciones en constante movimiento que afectan la economía de un país. Y pues como última pregunta tenemos cuáles son los problemas macroeconómicos, ya como lo ha explicado mi compañera, son la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Y pues para finalizar, podemos decir una conclusión acerca de la unidad. Y pues yo puedo concluir que la macroeconomía es la parte del análisis económico que trata sobre el funcionamiento del sistema, además de ser una economía abierta que busca llevar un registro de las transacciones para así poder llevar o ayudar a que el país crezca. Para mí, mi conclusión final, la macroeconomía se centra en una serie de variables y es la clave para tomar un conjunto de medidas políticas que establece los gobiernos, así como encaminar a la economía, así como el cometido de la política económica es precisar la situación de la economía y establecer la situación concreta, una solución concreta. Y como conclusión yo tengo que pues la economía es pues una ciencia que regula todas las variables que existen para la producción de un país, para generar riqueza. Y la conclusión de nuestra compañera Jacqueline es que la economía es un término muy importante que nos ayuda a conocer cómo se encuentra la economía de nuestro país y de los países, además que nos expresa cómo se comportan los agentes económicos y cuáles son los aspectos que influyen en sus decisiones. Y pues sería todo de nuestra parte.